Tenemos la ponencia número 5, resignificar la oralidad, currículo, pensamiento crítico y realidad. El profesor Luis Francisco Ramírez Lancheros, de la institución educativa Compartir de Soacha. Él cursa la maestría en educación aquí en la Universidad Militar, así que nos sentimos orgullosos de su participación. ¡Bravo! Mientras él se prepara, ¿puedo saber dónde está la hoja de asistencia? Gracias. Los ponentes deben firmar, por favor. Ya. Lo hicimos. Ellos llevan Juiciosamente mucho la firma. Listo. Ahora. Y la podemos descargar mejor, ya que le está presentando del Drive. Un segundito, ya nos invitamos, un segundito. Listo. Lo que pasa es que tiene unos enlaces. Si la quieres dejar desde ahí. Bueno. Listo, perfecto. Listo. 1, 2, 3. ¿Qué Ok. hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el problema, mi Francisco? Y pues, hay unas clases que son desde ahí. Ah, ya. Entonces es mucho más rápido abrirlos desde ahí. ¿Y sí? Sí. ¿Hay internet? Sí, creo que sí. Ah, bueno, ya. Listo, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Ramírez, soy docente del municipio de Soacha. Llevo aproximadamente 10 años desde mi titulación trabajando, aunque antes por herencia de mi familia y demás, inmerso en el tema. Quisiera hacerles una pregunta para arrancar. ¿Qué sabemos de la situación que recientemente sucedió con una universidad aquí en Bogotá? ¿Una universidad? Sí, hay un caso que en este momento está dando vueltas en el país. O sea, con un estudiante. La muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Hay un estudiante de los Andes que, pues, lastimosamente muere en los casos, pues, en una situación que es muy poco tratada dentro de las mismas aulas. Yo ya tengo una experiencia que me pareció pues, muy extraña aquí en la universidad. Llevo algo más de 2 meses, pero ya he visto algunas cosas y muchas veces la oralidad es un mecanismo y un recurso que se ha debilitado, lastimosamente. Quiero que conozcamos entonces lo que significa resignificar la oralidad, que ha muerto en el currículo, que ha muerto en las aulas, que es el pensamiento crítico y para qué realmente eso sirve. Y que es finalmente la realidad. ¿Por qué el currículo necesita nutrirse de eso que realmente es indispensable para los estudiantes? Me encuentro en este momento en el municipio de Soacha trabajando en la institución educativa Compartir. Tiene más de 150 docentes en 3 diferentes jornadas. Mucha migración, muchas personas de otros países han llegado, evidentemente, salen, entran, es de todos los días. Hay muchísimas situaciones demasiado densas. Llegamos a preguntarnos entonces,
la participación, el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y los resultados académicos. Realmente si se ve eso que están haciendo los docentes, por ejemplo en nuestro caso, de los colegios públicos, se les habla de lo que tienen que aprender, porque si somos los docentes con mayor estabilidad y los mejores pagos, somos los que menos resultados estamos dando en nuestro país. Nos preguntamos, en un contexto socioeconómico desfavorable, ¿qué les estamos enseñando? Espacios para la unidad, reivindicar condiciones negativas de contexto. ¿De qué le sirve a un estudiante hablar y ver las clases de todos los años cuando sus mecanismos de vida no lo están llevando a hacer algo diferente? Y encontramos entonces una justificación en estos elementos: la expresión, el llegar a la realidad de los estudiantes, encontrar, por ejemplo, que la argumentación y el pensamiento crítico va mucho más allá de darle clases que, por ejemplo, simplemente de autores o simplemente de realidades, y que hay que hacer un juego con esas dos cosas, que no nos podemos ir demasiado lejos del currículo, pero que es indispensable empezar a modificarlo porque las realidades de los estudiantes sí están cambiando, el currículo no. Es viable porque es sobre todo un referente pedagógico. ¿Cuántas veces han visto ustedes este tipo de eventos donde masivamente asistan los estudiantes sin la obligación de una nota? ¿Por qué este tipo de eventos no son masivos en nuestro país? ¿Por qué no hablamos de lo que pasa con personas como las que ocurrió en la universidad recientemente? ¿Por qué razón, por ejemplo, en nuestro sentido, aquí en la descripción del proyecto encontramos estos elementos? Resignificar la oralidad, pensamiento, currículo y realidad. Nos dice lo siguiente, por acá. ¿Me regalas audio, por favor? Listo, les explico de momento el ejercicio. Es un proceso que ha tratado de sumar lo que es la escritura y la lectura, porque yo como docente de español no puedo simplemente decir que la oralidad es el único elemento. Estoy sujeto a un currículo y por lo tanto tengo que abordarlo. He visto ponencias muy interesantes sobre, por ejemplo, el álbum, ¿cierto? Sobre el teatro. Son elementos que se deben involucrar en el currículo, pero muchas veces los resultados son unos. Y tenemos que, por ejemplo, rendirnos a lo que son las pruebas ICFES, las pruebas PISA también nos han medido. Y lo que pasa muchas veces con nuestros contextos es que el docente es temeroso a proponer. La innovación muere en sus inicios. Y por lo mismo se ha tratado de desentrañar en algunas fases que son como estas. ¿Qué pasa con los debates? ¿Qué pasa con los conversatorios? ¿Qué pasa con los foros? Ya veremos un poco de eso. ¿Qué pasa con el nivel técnico de los estudiantes? ¿Son buenos para hablar en público? ¿Son de esas personas que pueden hacer una oralidad que sea atractiva a los demás? También, y en ello, ¿se pasan a hablar de cualquier cosa o son buenos consultando, saben qué leer, indagan? Son personas que realmente son competentes en competencias científicas, son capaces de investigar, de formular propuestas. Y encontramos entonces que esta propuesta que está centrada en la realidad efectivamente también va a encontrar lo que es la lectura y la escritura formal en un principio, de esas tres fases. Luego vamos a encontrar un rompehielos que es principal para que ustedes con sus compañeros, evidentemente en un espacio que sea de confianza, puedan intervenir. Luego de eso, evidentemente, también vamos a encontrar algo como los intercolegiales o lo que tiene que ver con los foros que incluso se deberían hacer en los municipios. ¿Por qué razón se vuelve un producto? Y quiero decírselo de esta manera. ¿Por qué razón se vuelve un producto un estudiante de primaria? Cuando le toman fotos y publican ese tipo de cosas en nuestros diferentes grupos. Puede pasar en las universidades, pero pasa también en las secretarías de educación. ¿Por qué estamos vendiendo a los chicos? ¿Por qué no nos damos cuenta de que sale alguien en la foto, pero mucha gente no está hablando detrás? ¿Cuántos estudiantes no tienen voz y no tienen voto y no tienen palabra dentro de nuestras aulas? Eso queremos hacer, entender que todos tienen palabra. Y en ese sentido, por eso hay que hacer un rompehielos. Hay que darnos cuenta no solamente del que habla, sino también del que no está en ese momento interviniendo. Tenemos entonces los tiempos, las herramientas de análisis que se están proponiendo para este ejercicio van a tener que ver con los autores. Ya se los expondré en un momento. Y, ojo, porque dice acá, es una rejilla de aprendizaje significativo. Creo que ustedes sabrán relacionar a qué tiene que ver eso. Me lo vuelvo por acá y dice transferencia, donde nuevamente quiero que veamos uno de los testimonios, mi profe, primero, segundo, tercero. ¿Cuál quieres? Uno solo, de esos tres. El primero, el segundo, ¿cuál quiere? El tercero nos dice, confrontar la muerte de un familiar siempre nos va a hacer mucha falta su presencia, su carisma y el vacío quienes les da saber que ya no está presente. Esa es una de muchas realidades que tenemos en el aula y de las que no hablamos. Y estamos muchas veces dejando que nuestros estudiantes se gradúen rotos,
sin ganas de seguir estudiando. No nos damos cuenta que muchas veces el hambre se ha metido en nuestros hogares y que por lo mismo al estudiante les es imposible llegar a aprender, y lo hemos visto en muchos autores. Es denso entender. Y sé que mientras decía esto, muchos de ustedes estaban leyendo otras de esas, que son pocas de las herramientas que se han utilizado en estos 2 años que llevamos de ejercicio. Hay testimonios muy fuertes. ¿Y qué hacemos nosotros como docentes? Evaluamos un currículo que no toca realidades. Quiero volver. Y más adelante, evidentemente hemos hecho evaluación de otros elementos. Hay unos ejercicios que se han planteado y quiero que lo escuchen ahora, si es posible. Si quieres regalar un poquitico de volumen, por favor. Bueno, les explico. Él es un estudiante que llegó este año al ejercicio, pues es un estudiante extranjero, llega este año a la institución educativa a compartir. Lo que pasa con él es que nos está comentando que vive solo, ¿sí? Tuvo que abandonar a su familia por las condiciones tan dramáticas que se estaban presentando en su contexto, trabaja en las tardes y estudia en las mañanas. Y es algo que estamos viendo muchas veces desde que son muy pequeños. Vive solo, se paga su arriendo. Y es una realidad bastante densa porque todos los chicos en el video están tratando de brindar ese apoyo emocional que muchas veces nosotros no sabemos llevar a las aulas. Este es un debate y un ejercicio que involucró a más de 150 personas y el objetivo era que todos hablaran. Se logró parcialmente, obviamente hay muchas cosas por avanzar. En el otro ejercicio, en el otro video que quería que visualizáramos por acá, nos muestra el testimonio de precisamente una de esas mamás que acompañó el ejercicio, no como obligación, sino como iniciativa. Y nos dice básicamente que es extranjera, recicla y entiende que el problema de la educación del país tiene que ver con que los hijos trabajen en comunión con sus padres, pero que la institución también se toque el corazón y diga esto me duele y esto lo trabajamos. Y muchas veces no ocurre en las aulas. ¿Por qué razón? Porque como se los he dicho muchas veces, lastimosamente a veces el docente de magisterio está más preocupado por cuántas fincas tiene y cómo arrienda sus Airbnb y no hay una realidad como que le afecte realmente cuando por ejemplo un estudiante tiene hambre y pasa, porque muchos de ellos por ejemplo su única comida es el refrigerio que tienen en nuestra institución. Bastante difícil. Dentro de los logros, cabe aclarar por ejemplo que tenemos por acá unas entrevistas estructuradas que han dado luces de eso. Y por eso quiero hablarles del cuarto momento del aprendizaje significativo. Hablamos de los conocimientos previos, no entender que el estudiante es alguien que llega con una tabla rasa al salón, sino que tiene una historia, ¿cierto? Hay que hacer una motivación. Si él tiene hambre, si él tiene problemas, ¿cómo va a querer aprender lo que yo le quiero dar? Hay que hablar de su realidad. La motivación incluye ahí. La profundización es entender qué es eso que realmente debiera aprender que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida y sus proyectos de vida. Eso lo debo entender yo como docente y lo propongo en las aulas, con ejercicios reales. Aquí ellos hablan y hablan de ese tipo de situaciones y les pregunto yo, qué interesante sería vernos en 5 años. Ellos están en los, y ya no tienen ningún vínculo conmigo, técnicamente hablando. Pero ese va a ser el cuarto momento de nuestro aprendizaje significativo donde vamos a ver si realmente existe una transferencia. Y en la rejilla, muy seguramente para la Feria del Libro del próximo año, le plantearé una reunión con ellos, ya como egresados, y les preguntaré lo que deberíamos preguntarnos nosotros como maestros. ¿Realmente lo que les estamos enseñando sí les está sirviendo para la vida? ¿O estamos tomándoles fotos, videos, experiencias que muchas veces no demuestran la innovación que debería transmitirse en sus vidas? En su nivel, por ejemplo, académico, profesional, claro que sí, su formación laboral, pero sobre todo que tengan una calidad de vida que sea significativa. Eso lo planteamos con ellos. También decir que fue muy interesante ver en ese escalado de lo que es un debate, de lo que es un foro, de lo que es un conversatorio, que no necesariamente todos estamos listos para este tipo de ejercicios. Ustedes se pueden dar cuenta. ¿Por qué razón pasan ese tipo de cosas? Un debate debiera despertar ese pensamiento crítico que muchas veces falta, no solo en nuestros colegios, no solo en nuestras universidades, sino por ejemplo en nuestros gobernantes, en nuestros, no sé, en nuestros administrativos. ¿Por qué razón la gente no asiste a debates y cree que los debates son política? Porque no hay una necesidad de ese pensamiento crítico. Y hemos visto entonces que muchas veces esos conversatorios sí motivan, pero todavía estamos sujetos a ese tema de que necesitamos una nota. Y hay un vacío en el fondo entonces en ese tema de que nosotros debemos saber enlazar ese currículum. Sí, lastimosamente generar un poquito de presión. Enseñarlos a escribir, utilizar las normas APA, qué harto.
pero es necesario. Y hay que hacerlo a través de que pongan a escribir al menos de esa realidad que le está tocando a él, que le duele. Y, evidentemente, todo está sujeto a los referentes. Tenemos por acá David Sube, que nos habla del aprendizaje significativo. No ignoremos la vida que tiene nuestro estudiante antes de entrar a nuestra aula. Tenemos también por acá, como segundo referente, a Lev Vygotsky, que nos habla de esa zona de aprendizaje próximo. Yo tengo que entender que la realidad es una necesidad para ellos. Si ellos no hablan, créanme, hay algo que no están exponiendo en sus vidas. Y esas encuestas dan fe, de manera anónima, de que muchas veces ellos están muy mal. Y yo como docente les estoy dando temas que no tienen nada que ver. Por último, mencionar que tenemos algunos fuentes, pero bueno, evidentemente, creo que es bastante notorio que estamos hablando de lo que es ¿cómo se llama esta pedagogía o esta teoría? La pueden llamar como la del oprimido, ¿cierto? Y es una forma de verlo, pedagogía de la liberación. ¿Qué es eso que yo estoy haciendo para que realmente esa persona que no le hablaron nunca de un proyecto de vida, que no sabe lo que es, por ejemplo, qué va a estudiar, cómo lo va a estudiar? Si yo les digo, están ofreciendo en este momento una maestría aquí en la Universidad Militar, no habrá nada, tiene que ir, tiene que hacer la nocturna, está dispuesto, quiere hacerlo, no saben poner un Transmilenio, no saben qué hacer, hay realidades muy duras. Hay realidades muy duras. ¿Cómo yo estoy haciendo que tenga un enlace ese currículo con la realidad de los estudiantes? También tengo a Daniel Casani, que muy graciosamente habla de la importancia de la lectura y la escritura, pero en esta frase él cae en cuenta de algo: si la oralidad es más importante hoy es porque existe una tecnología diseminada de grabación. Qué difícil es evaluar escritura con el contexto de inteligencia artificial, porque todo el mundo hace textos con inteligencia artificial. Póngalos a hablar, fundamentenlos, que lean porque tienen que leer para hablar y que escriban porque tienen que escribir para poder hablar también, con fundamentación. Y eso es algo que tiene que ver con enseñar provocando. Póngalo a ver esas películas que a usted le incomodaron, esas cosas que tal vez los docentes no llevan al aula. Claro que sí, hay películas que son bastante densas, pero tienen que ver con tocar esas realidades. Todo tiene que estar articulado, hacer teatro, por ejemplo. Tenemos un último referente acá, que es Miguel Zubiría, y nos habla precisamente de eso: pedagogía afectiva, cognitiva y expresiva. Primero, sepa qué sienten sus estudiantes en el aula. Entable una relación con ellos desde lo cognitivo. No tiene que enamorarse de su estudiante, tiene que enamorarse de su profesión y hacer las cosas para que remueva vidas, para que toque realidades. Y expresiva porque finalmente creo que es lo único que le queda a cada uno de nosotros en el ejercicio de entrar a una aula de clase, la educación. No es nada más, esos son los autores. Muchísimas gracias.